Empiezo a grabar ahora. Bueno, repito, entonces, la temperatura se mide a través de ciertos implementos que se denominan termómetros. Y la temperatura tiene escalas. Nosotros, la sensación de calor o de frío, repito, está dada por ciertos termorreceptores que tenemos en la piel. Y obviamente el hipotálamo tiene esta sensación de efecto, ¿sí? Cuando nosotros sentimos, nuestro sistema nervioso acompaña ese impulso hasta el hipotálamo y ahí hay reacciones de tiritar, por ejemplo, cuando hace frío, o mover el músculo, mover los músculos, que eso justamente genera calor, o al revés, transpirar en verano, ¿sí? Después voy a aclarar el tema de la transpiración, por qué se da de que nuestro cuerpo se enfría cuando perdemos calor por la sudoración, ¿sí? Ahora, obviamente, nosotros tomamos una referencia, generalmente la referencia nuestra del cuerpo, a las sensaciones de frío o calor, porque va a depender justamente de lo que denominamos entorno, que es el medio ambiente, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre a nivel microscópico? Si yo tuviera, por ejemplo, un gas encerrado en un recipiente, algo tienen que haber visto en química el año pasado, ese gas tiene como variables fundamentales la presión, la temperatura, el volumen y el número de moles, ¿sí? O de moléculas. Si yo en ese recipiente el volumen es constante, no lo cambio, ¿sí? La presión externa es constante y la presión interna también es constante, porque también depende de eso. Y yo le agrego a ese recipiente una cantidad de calor, ya sea por un mechero o por una resistencia eléctrica, las moléculas en su interior van a comenzar a moverse mucho más rápidamente. Es decir, ¿qué es lo que va a aumentar? Si se mueven más rápido, ¿se acuerdan qué variable vimos el cuatrimestre pasado que tenía que ver con el movimiento de la parte, digamos, energética? ¿Se acuerdan que calculamos dos tipos de energía fundamentalmente? ¿Cuáles eran? A ver, pónganmelas en el chat o díganmelas como quieran. ¿Qué dos tipos de energía calculamos en casi todos los problemas? Cinética y potencial. Muy bien. ¿Cuál de las dos depende del movimiento constante del móvil, en este caso de las moléculas que son móviles, que se mueven constantemente? ¿La cinética o la potencial? Muy bien, la cinética. Es decir, que la temperatura en realidad, para decirlo en castellano, es la energía cinética promedio de las moléculas. ¿Qué quiere decir promedio? Que algo me preguntaron en el chat de varianza. Yo la próxima clase, cuando voy a empezar con la parte de termodinámica, hoy vamos a hablar de calor, calorimetría, para después meternos de lleno en termodinámica, en la parte bien teórica. Les voy a dar una pequeña introducción a una parte estadística que es el cálculo de algunas variables como el promedio, la varianza, la media, la moda, porque las tienen que tener fundamentalmente porque después van a hacer una tesis de grado y en algún momento ustedes tienen que ver eso. Entonces, me viene bien ahora, como ustedes tuvieron que hacer un trabajo práctico, que en realidad la varianza o el desvío no hacía falta calcularlos, es el ejemplo que di yo para determinar los intervalos de confianza. En realidad, para calcular el error relativo, el error absoluto, no hace falta calcular la varianza ni su raíz cuadrada, que es el desvío. ¿Está claro? Bien. Ahora, esto hace de que cuando las moléculas se muevan en promedio, no quiere decir que se mueven todos a la misma velocidad. Hay moléculas que se van a mover más rápido y moléculas que se van a mover más lento. Pero el promedio es la suma de todas las velocidades dividida por el número de moléculas que cada una tiene su velocidad particular. ¿Está claro? Ese sería el promedio. Yo puedo decir, por ejemplo, para hacer un caso común, si yo en un vehículo, ¿sí?, comienzo a moverme a una velocidad de 80 kilómetros por hora y en un tramo varío la velocidad entre 80 y 120, por ejemplo, fluctúo porque no voy siempre a velocidad crucera, a la misma velocidad, pero yo el promedio de velocidades puede ser que esté en 95 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir? ¿Que estuve siempre en 95? No, ese es el promedio de todas las velocidades.
Hay veces que hay velocidades muy bajas que hacen de que el promedio esté afectado por esas velocidades. Por eso vamos a ver que, por ejemplo, el promedio es una de las medidas de tendencia central que se utiliza solamente si la distribución es simétrica. Si la distribución es asimétrica, utilizo la mediana, que es otra variable que vamos a ver, ¿sí? Ahora, retomando el tema, yo puedo tomar como la energía cinética media de las moléculas como esto que es 3 medios de la constante de Boltzmann por la temperatura. La temperatura tiene que estar en grados Kelvin, ¿sí? Independientemente de esta formulita que no la vamos a utilizar, la idea que quiero que tengan es que cuando uno habla de temperatura, habla de una medida de la cantidad de energía que tiene un sistema. En promedio, no total. ¿Está claro? No total, por favor, en promedio. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo me tomo la temperatura por debajo de la axila, todas las moléculas que se están moviendo dentro de mi organismo están ejerciendo, ¿sí?, en ese pliegue, un aumento de la temperatura que va desde 35, que puse el termómetro cuando lo llevé, o digital, que son los que se usan ahora, cuando lo puse, ¿sí?, para que me pueda medir la temperatura, hasta 36,5, 36,8, que es la temperatura corporal que tenemos, ¿sí?, en un estado basal, sin tener ninguna patología, ¿está claro? O con alguna variabilidad, porque hay veces que tenemos aumentos de temperatura que son fisiológicos. Por ejemplo, en las mujeres, en ciertos periodos del climaterio, ¿sí?, cuando ovulan, ¿sí?, la temperatura aumenta a 37 grados centígrados, que es una medida que tienen generalmente los médicos que hacen fertilización para ver en qué momento están ovulando. ¿Está claro? ¿Se entiende esto? Bien. ¿Dudas hasta acá? Porque después hay problemas con los enunciados y por eso quiero que quede esto bien claro. ¿Hasta acá ninguna duda? ¿Todo claro? ¿Puedo seguir? Bien. Equilibrio térmico, y muy importante, muy importante. Si yo tengo dos cuerpos que están a distinta temperatura y los pongo en contacto, siempre, siempre, el calor, fíjense que es distinto que temperatura, porque dije los cuerpos están a distinta temperatura, pero el calor se va a mover del que está a mayor temperatura al que está a menor, siempre. Ejemplo, vengo de la calle con frío, las manos congeladas. ¿Qué hago? Las pongo cerca del calefactor. ¿Qué es lo que pasa? ¿Mis manos le generan frío? No, al revés. El calor que está siendo de alguna manera emanado por el calefactor calienta mis manos. Va a llegar un momento en que mis manos van a estar a una temperatura adecuada y las retiro, porque si no me estoy quemando. Eso quiere decir que se llegó a un equilibrio térmico, donde los dos objetos están a una temperatura de equilibrio. Otro ejemplo. Supongamos, y esto por favor en los problemas y en los enunciados y en los parciales. Si yo tengo un balde con agua, un vaso con agua, ¿sí?, y el agua está a 2 grados centígrados, y le agrego agua, ¿sí?, a una temperatura de 60, y lo dejo equilibrar. La temperatura de equilibrio, ¿entre qué y qué va a estar? El agua que estaba en el vaso estaba a 2 y la que agregué estaba a 60. ¿En qué rango va a estar ese intervalo de temperatura o en qué temperatura va a estar? No exacta, no importa, pero ¿entre qué y qué va a estar? A ver quién me lo pone en el chat. Exactamente. Es decir, si yo resuelvo el problema, hago la parte matemática y veo que la temperatura de equilibrio me da menos 10 o me da 300, está mal. Tengo que revisar el problema porque algo hice mal, algo despejé mal. ¿Quedó claro esto? Es decir, nunca, nunca la temperatura de equilibrio tiene que estar fuera del rango de la temperatura del que está más frío a la temperatura del que está más caliente. Siempre tiene que estar en ese rango. Y vamos a ver que el rango de equilibrio, o sea, en la temperatura de equilibrio, va a depender primero del tipo de sustancia, porque vamos a ver una variable ahora después que se llama calor específico. Cada sustancia tiene un calor específico distinto. Por ejemplo, el agua tiene un calor específico muy alto, 1 caloría por cada gramo por grado centígrado. Y los metales tienen calores específicos muy bajos.
¿En qué, digamos, nos toca a nosotros esto? Ustedes recuerden que, por ejemplo, si ustedes disparan un arma de fuego, pregunta, ¿han disparado alguna vez algunos un arma de fuego? Una pistola, un revólver, un rifle, cualquier cosa, algo que produzca la combustión de la pólvora. Bien, si ustedes disparan varias veces, ¿qué pasa con el cañón del arma? ¿Qué ocurre? No, lo que retrocede no es el cañón, se calienta, muy bien. Es decir, que va a tomar temperatura, ¿por qué? Por la fricción que hizo el proyectil en toda la cámara para llegar por el cañón hasta afuera, más la combustión de la pólvora que ocurre en la recámara o en el tambor del revólver. ¿Está claro esto? Es decir, aumenta la temperatura, ¿sí? Esto es posible porque hay un fenómeno de combustión, si no, no sería posible. De ahí que la fricción, ahí tienen, por ejemplo, fíjense, por ejemplo, ahí, calor que se da por convección, donde de alguna manera el objeto que está más frío, ¿sí?, se acerca al objeto que está más caliente, que es el ejemplo del fuego del calefactor, y hay de alguna manera una convección del calor. Calor por conducción. Conducción sería cuando el implemento no está, digamos, cerca, pero hay una conducción a través, fíjense, de esa varilla de metal. Si ustedes, por ejemplo, en su casa toman un tenedor y lo ponen en la hornalla y lo tienen con el mango, llega un momento que lo van a tener que soltar, porque se conduce por el implemento que es metálico, y fíjense que los metales son buenos conductores del calor. Los no metales al revés, son malos conductores del calor. Por eso el agua es un no metal y conduce mal el calor. De ahí que calentar el agua se lleva un implemento de energético mayor que calentar cualquier metal. Y lo otro es por radiación, cuando, por ejemplo, el implemento está más lejos y hay ondas, ¿sí?, de calor, que, por ejemplo, esos implementos que se colocan en el pared, esos split, que el calor sale por radiación, que son distintos. Esto va a depender, obviamente, del tipo de implemento con el cual se quiera generar el calor. El hombre, recuerden, que comienza a vislumbrar todo esto cuando comienza a utilizar el fuego. Desde ahí que después, sí, los implementos que nos calefaccionan en los lugares donde estamos ahora, sí, pueden ser a gas, pueden ser eléctricos, etc. El calefactor eléctrico, por ejemplo, es bien un clásico ejemplo de radiación, porque no hay una combustión, sino que ya cuando llegamos a la parte de electricidad vamos a ver que normalmente las resistencias, si pasa la electricidad por ahí, como hay una resistencia, resiste el calor, se pone incandescente y por radiación calienta el ambiente. Escalas de temperatura, muy importante porque van a tener ejercicios en la guía. Primero la escala Celsius, que es la que utilizamos normalmente, que tiene estos dos puntos que son importantes que los recuerden. ¿Por qué? Porque el punto inferior, que es el de 0 grados centígrados, y estamos hablando a una presión de una atmósfera, es decir, al nivel del mar, porque si yo me muevo, recuerden, yo se los dije esto, si yo me muevo de alguna manera a algún lugar en donde hay una mayor altura, ¿sí?, estos puntos cambian, porque cambia la presión atmosférica, muy importante eso, ¿sí? Y el punto de ebullición que se logra cuando el agua hierve, es decir, cuando llega a los 100 grados centígrados, siempre a nivel del mar. ¿Qué quiere decir el punto de fusión y el punto de ebullición? Son cambios de estado. Esto es muy físico. Es que el estado sólido, ¿sí?, está en equilibrio en esta fase con el estado líquido. Es decir, acá hay un cambio de fase a temperatura constante. Cuando yo fundo el hielo, es decir, cuando el hielo le agrego una fuente, ¿sí?, de energía, que puede ser una hornalla, que pueden ser las manos, que puede ser un vaso con agua a mayor temperatura, donde ustedes colocan el hielo arriba del agua para que se enfríe, ¿sí? Esto quiere decir que ahora el agua
lo que hace es ceder una cantidad de energía para lograr derretir el hielo. No quiere decir que el hielo enfríe el agua, es al revés. El agua lo que hace es ceder energía para que el hielo se funda, porque el hielo está a menor temperatura, está a 0 grados centígrados, y el agua puede estar a 18, 20, 25, etc. ¿Quedó claro hasta acá? Y el punto de ebullición es cuando las moléculas que están en el seno del líquido logran vencer la presión atmosférica para pasar a la fase gaseosa. Es decir, aclaración, ¿es lo mismo evaporación que vaporización? No. El agua se evapora a temperatura ambiente. Recuerden esto, si yo dejo un vaso con agua acá arriba, de hoy para mañana el agua se evaporó. ¿Por qué? Porque las moléculas que están en la superficie del líquido pueden tomar la energía del ambiente y poder vencer los enlaces puente de hidrógeno y escapar a la fase gaseosa. Porque además tienen la mitad de los enlaces puente de hidrógeno, porque solamente tienen 2, porque una cara da el líquido, pero la otra da la atmósfera. En cambio, las moléculas que están en el seno del líquido, adentro, necesitan una energía suficiente para poder vencer esas atracciones, que son intermoleculares entre moléculas, y poder pasar a la fase gaseosa. Con lo cual, cuando llega a 100 grados centígrados, ahí el agua entra en lo que se llama ebullición, que es lo que decimos comúnmente, el agua hierve, ¿sí? Que llegó a la temperatura en la cual todas las moléculas tienen la capacidad de poder vencer la presión atmosférica y pasar obviamente a la fase gaseosa y formar vapor de agua. Pero una cosa es evaporación y otra cosa es vaporización. Bien. Y estos puntos son importantes porque dentro de esta escala a presión atmosférica el agua está en estado líquido. Por debajo está en estado sólido y por encima está en estado gaseoso. Por encima es vapor de agua y por debajo es hielo, donde obviamente vamos a ver después que la energía tiene mucho que ver en todo esto porque hay un cambio energético. A ver, si yo, por lo que dije recién, si el hielo se funde, quiere decir que absorbe energía. Si absorbe energía, vamos a ver que es endotérmico. El paso inverso, si yo, por ejemplo, ¿por qué? Porque absorbió energía, necesita energía para poder fundirse. El paso inverso, si yo quiero congelar el agua, es un proceso exotérmico. ¿Por qué? Porque el agua desprende energía para poder solidificarse, ¿sí? Lo mismo pasa con el vapor. Si yo tengo agua y la llevo a 100 grados centígrados, es un proceso endotérmico, absorbe calor para poder pasar a la fase gaseosa. Y esto es muy importante que lo vea para después. Cuando el agua toca una superficie que está más fría, ¿sí? ¿Qué hace? Porque dijimos que el otro era endotérmico, con lo cual este tiene que ser exotérmico. Libera energía para poder condensarse. Y este es el problema de por qué el vapor de agua a 100 grados centígrados perjudica mucho más que el agua a la misma temperatura. Porque el agua, ¿sí?, tiene 100 grados centígrados y va a estar a esa temperatura y transmite la misma temperatura. En cambio, el vapor cuando se condensa, ¿sí?, como es un proceso exotérmico, libera calor, y ese calor liberado hace de que se produzca un mayor daño. ¿Está claro esto? Porque tiene que de alguna manera condensarse, enfriarse. Escala Fahrenheit. La escala en Fahrenheit tiene esto de que cuando yo quiero poder hacer la conversión de la escala de una a otra, las tienen ahí abajo para que después las repasen para la guía. ¿Sí? Si tengo, por ejemplo, en grados centígrados, lo que hago es multiplicar, ¿sí?, si la quiero obtener en grados centígrados, si lo tengo en Fahrenheit, a esta fracción que es 5/9 por la resta que hago primero de los grados Fahrenheit menos 32 grados centígrados, ¿sí? Fíjense una cosa, si yo tuviera, ¿sí?, los grados Fahrenheit en 0, ¿sí?, en 0, ¿sí?, lo tienen ahí abajo, fíjense que las escalas justamente hacen de que yo pueda transformar una a la otra en grados centígrados, ¿sí?, tengo que sumar 32 y multiplicar por 1/8. Y acá, en vez de tenerlo en fracción, también lo puedo poner directamente
como número decimal, pero es lo mismo. Y fíjense cómo están desfasadas. Si ustedes lo ven acá, en el recuadro, ¿sí? Están desfasadas 32 grados centígrados. El 0 corresponde a los 32 grados Fahrenheit. Y de ahí sucesivamente, ¿de acuerdo? Por eso tienen que hacer esa conversión de escala. Bien. La escala Kelvin. Ahí está. La escala Kelvin. La escala Kelvin en realidad es un desfase de escalas. Es simplemente eso. Para yo convertir los grados centígrados en grados Kelvin, tengo que sumar 273. Al revés, para pasar los grados Kelvin a centígrados, tengo que restar 273. ¿Qué quiero decir que están desfasadas? Miren una cosa, por favor, que es muy interesante esto. El 0 grado Kelvin corresponde a los menos 273 grados centígrados. A esta temperatura se la denomina cero absoluto. ¿Por qué? Porque es la temperatura a la cual no hay movimiento ni siquiera atómico. Es una temperatura, obviamente, a la cual no se ha llegado. Es una temperatura ideal. Una temperatura que propuso Lord Kelvin como una escala justamente para poder cambiar las escalas y trabajar en una escala que fuera distinta a una escala negativa. Fíjense que en grados Kelvin no hay grados negativos, porque no hay nada menor que el 0 Kelvin. En cambio, en los grados centígrados sí, solo tenemos temperaturas de menos 80, menos 90, menos 100, menos 120, por ejemplo, para los gases. Con lo cual, para poder trabajar de una escala a la otra, lo que hacemos es sumar 273, repito, de grado centígrado a grado Kelvin, o restar 273 en forma inversa. Ahí tienen, fíjense, las diferencias de escalas, ¿sí? Con los pormenores en cada una. 0 grados centígrados, 273 grados Kelvin, 32 grados Fahrenheit. 100 grados centígrados, 373 Kelvin, 212 grados Kelvin. Fíjense que las escalas acá van de 100 en 100. Si se fijan, pues yo digo, están desfasadas, ¿sí? Y son de igual manera, es como que están corridas. Esta tiene 0, 100, 373, o sea que acá hay 100 grados, y acá también. En cambio acá fíjense que hay 180. Cambia la modalidad de la escala. Por eso que hay que hacer una conversión distinta. Bien, habíamos visto ya, nosotros cuando vimos energía, yo les dije que la energía era todo lo que era capaz de realizar un trabajo. Ahora amplío el concepto cuando llego a esta parte porque es un concepto más moderno, por eso lo doy ahora. No solo es la capacidad de realizar trabajo, sino también de transmitir calor. Por eso el calor, fíjense que a diferencia de la temperatura, que son escalas, que son mediciones que se pueden hacer con implementos, es una forma de energía. Ahí está la diferencia, ¿de acuerdo? El calor es la energía total de un sistema, no la promedio. Por eso es una forma de energía que vamos a ver junto con el trabajo como otra forma de energía. Ahora, el calor es el intercambio de energía debido a la existencia de ¿qué? Como dije hoy, diferencias de temperaturas. Si los dos cuerpos, si mis manos están a la misma temperatura y las toco, no voy a sentir transferencia de calor. Pero a ustedes les ha pasado que ponen la mano en un bolsillo, por ejemplo, ¿sí? Cuando la sacan ya tienen otra temperatura y si la ponen en contacto con la otra mano, la otra está fría y van a sentir la transferencia de calor hasta que las dos estén a la misma temperatura. Entonces, esto es un corolario importante. Para que haya transferencia de calor, en forma de energía, como estoy diciendo, tienen que estar sí o sí a distinta temperatura. En cambio, fíjense que el trabajo es un intercambio debido al desplazamiento de la parte de un sistema. Por ejemplo, un trineo que se mueve, ¿sí? Algo que cae por un plano inclinado y que realiza un trabajo, etc. O cuando algo lo elevo del piso y le cambio su energía potencial, ¿sí? ¿Se acuerdan que son formas de energía? Pero el trabajo, recuerden que siempre era la fuerza por la distancia y hecho siempre en el plano horizontal o en el plano inclinado hasta los 90 grados. Recuerden que si yo tenía esto sobre la mano, no si lo levanto, si lo tengo sobre la mano y camino, ¿sí? No le estoy realizando trabajo, ¿de acuerdo? Por eso cuando teníamos los esquemas de normal y peso, la normal y el peso no son formas de trabajo porque están en reposo, ¿está claro? Bien.
Ahora, el trabajo realizado cuando uno tiene un gas, por ejemplo, a presión constante, a presión de una atmósfera, es igual a la presión por la variación de volumen. Vamos a ver un poquito esta fórmula cómo es. ¿Por qué digo que el trabajo es igual a la presión por la variación de volumen? Lo voy a poner acá en el chat, para que lo puedan ver. Así lo van teniendo en cuenta. ¿Qué dijimos que era el trabajo? ¿El trabajo era igual a qué? A ver quién me lo puede decir. Fuerza por distancia. Muy bien. Ahora, si se acuerdan del año pasado lo que vieron en química, la presión es igual a qué? A la fuerza sobre el área. ¿Sí? Si yo hago fuerza sobre la pared, estoy ejerciendo ¿qué? Una presión. Si yo hago fuerza con el dedo sobre el pupitre, sobre la mesa, lo que sea, estoy ejerciendo una presión. Ustedes han visto, por ejemplo, en escenarios del crimen, presionar la herida. ¿Por qué? Justamente para que la sangre no pueda salir, ¿está claro? Es decir, estoy ejerciendo una fuerza sobre una determinada área. Ahora, si yo reemplazo en la primer fórmula, derivada de la segunda, la fuerza me quedaría presión por área, ¿no? ¿Lo ven? Es decir, que si yo despejo de ahí la fuerza de la segunda fórmula, me quedaría la presión por el área. ¿Está claro? Si reemplazo en la primera, me quedaría que el trabajo tiene que ser igual a ¿qué? A la presión por el área por la distancia. ¿De acuerdo? Y si yo tengo un área en un cilindro y tengo una distancia, tengo el volumen. Entonces el trabajo tiene que ser igual a la presión por el volumen. Y si el cilindro se puede mover, o sea, puede variar de un punto al otro, de un volumen 1 a un 2, yo puedo decir que directamente lo que está escrito ahí, que el trabajo es igual a la presión por la variación del volumen. ¿De acuerdo? Y en las ecuaciones generalmente que ustedes vieron el año pasado en química, recuerden que con una reacción es exotérmica, y lo que dije recién, va acompañada de un desprendimiento de energía. Y cuando es endotérmica, absorbe energía. Entonces, en la primera, el calor va a ser menor a cero, y en la segunda, el calor va a ser mayor a cero. ¿De acuerdo? Porque absorbe energía. Bien. Criterio de signos, porque vamos ahora a empezar después a hablar un poquito de el primer principio de la termodinámica. Lo voy a dejar hoy plasmado y la clase que viene lo vamos a desarrollar mejor, ¿sí? Acá tenemos que definir varias cositas. Cuando uno tiene un sistema, y esto si quieren tomen nota, porque les va a servir, un sistema es toda porción del universo que se aísla con fines de estudio, ¿sí? Un sistema es toda porción del universo que se aísla con fines de estudio. ¿Mm? Todo lo que no pertenece al sistema, es decir, que está fuera del sistema, se denomina entorno o alrededor, porque está fuera del sistema, no pertenece al mismo. Y el conjunto del sistema con su entorno corresponde al llamado universo. ¿Estamos hasta acá? ¿Tengo que repetir algo? Es decir, como si ustedes estuvieran conjuntos, ¿sí? Todo lo que está, ¿sí?, nucleando a todo es llamado universo, ¿sí? Tengo el sistema. Entre el sistema y lo que está por fuera se denomina entorno. Y el conjunto del sistema con su entorno se denomina universo. Por ejemplo, supongamos que tengo un vaso con agua, ¿sí? Pero yo quiero estudiar qué pasa con el agua, ¿sí?, en los cambios de temperatura, o cómo se evapora, o la presión de vapor, lo que sea, cualquier constante física. Lo que voy a ver es que el sistema es el agua. Todo lo que no corresponde al agua, el vaso, el ambiente, la temperatura, etcétera, corresponde al entorno, ¿sí? Y todo lo que engloba a ese entorno más el sistema es el universo. Es mi universo de estudio. ¿Quedó claro? Porque eso es importante, ¿eh? Bien, ahora, nuestro sistema,
cuerpo, lo que sea, o sustancia, va a depender del entorno. Si yo le transfiero, como dijimos hoy, calor, o le realizo un trabajo, aumento la energía interna del sistema. Esto es importante porque van a haber dos fórmulas en los libros. Una que se llama delta E y otra que se llama delta U. Quieren decir exactamente lo mismo, ¿sí? Delta U es más viejo y delta E es más nuevo. Yo les voy a dar delta E, variación de energía interna. ¿Por qué? Porque cualquier sistema tiene una cantidad de energía interna, ¿sí? Nosotros como seres abiertos tenemos energía interna y esa energía es lo que nos mantiene vivos, ¿está claro? Ahora, esa energía interna se ve modificada así. Le hago trabajo o le transmito calor y la energía aumenta, ¿está claro? Por ejemplo, vamos a un caso común. Si yo estoy un día con frío, como dije hoy, y me acerco al calefactor y me transfiere calor, mi energía va a aumentar y dejo de sentir frío, ¿está claro? En la parte de trabajo, si yo, por ejemplo, tengo una dolencia en la pierna y me colocan electrodos con electroestimulación, están realizando un trabajo sobre el músculo, con lo cual la energía del músculo aumenta porque se mueve, ¿está claro? Entonces, el sistema recibe trabajo del entorno y todo eso aumenta la energía, es como un banco, como si fuera un capital. Ustedes tienen un capital en un banco depositado. Si yo deposito, aumenta el capital. Ahora, ¿qué pasa si el sistema desprende calor o realiza trabajo? Se pierde energía. Es como el banco. Si ustedes tienen un capital y retiran, el capital disminuye. ¿Está claro? ¿Por qué doy este criterio nuevo y en qué cambia del criterio viejo? En el criterio viejo el calor es lo mismo. Todo el calor que se administra al sistema es positivo, todo el calor que sale del sistema es negativo, ¿sí? Ahora, en relación al trabajo, en el criterio viejo está invertido. Todo el trabajo que se hace sobre el sistema es negativo y el trabajo que sale del sistema es positivo. Y cambia, van a ver la fórmula matemática. En el criterio nuevo se suman los miembros calor y trabajo, en el cambio en el criterio viejo se restan. El resultado es exactamente el mismo, ¿sí? Pero yo les aconsejo usar el criterio nuevo porque en los libros ya figura de esta manera, ¿sí? Bien. Calorimetría, ¿sí? Una parte de la termodinámica es poder trabajar con sistemas. Yo recién dije algo y dije que nosotros somos sistemas abiertos. Existen sistemas abiertos, sistemas cerrados o sistemas aislados o adiabáticos. ¿Qué es un sistema abierto? Un sistema que intercambia tanto energía como materia con el entorno. ¿De acuerdo? Ejemplo, si tengo un vaso con agua y lo dejo arriba de una mesa, va a absorber energía del entorno, porque el vaso puede estar a 15 grados, el agua puede estar a 15 grados, perdón, no el vaso, el agua puede estar a 15 grados, pero el entorno puede estar a 25. Con lo cual va a absorber energía, y es decir, va a intercambiar energía, pues puede ser al revés, puede ser que el agua esté caliente, más caliente que el entorno, y se va a enfriar, ¿está claro? Yo, por ejemplo, me hago un café, y lo siento caliente, ¿qué hago? Lo dejo arriba de la mesa y lo tomo dentro de un rato, y se enfrió. ¿Por qué se enfrió? Y evidentemente porque desprendió energía al entorno, ¿sí? Ahora, si de alguna manera vemos que esto intercambia energía, y yo pudiera medir la cantidad de vapor que se logra, ¿sí?, salir a través del cambio en el volumen, si lo pudiera medir en etapas de tiempo, veo que también intercambia materia, las dos cosas. Ahora, si yo ahora ese vaso, a ver qué pasa, supongamos que yo compro un café, no quiero que se enfríe, naturalmente, ¿qué hago? Yo compro un café o me hago un café y no quiero que se me enfríe porque, no sé, qué sé yo, tengo que hacer tal cosa. ¿Qué hago? ¿Qué hacen ustedes ordinariamente? ¿Lo tapás? Lo tapás, exactamente. Con lo cual, al taparlo, tenemos un sistema
rado. ¿Por qué? Porque el agua se va a evaporar, pero va a tocar superficies, las 3 superficies que tiene disponibles más la del café o la del agua. Con lo cual, cuando toque la molécula, la fase líquida, las moléculas van a volver otra vez a la fase líquida. Ahora, en un momento, las moléculas que se van a ser iguales a las moléculas que vuelven, y se va a dar un equilibrio dinámico. Y ese sistema ahora es cerrado. ¿Qué puede intercambiar solamente? Porque si yo lo dejo, yo digo, bueno, voy a tomar el café, lo dejo tapado, bárbaro, pero lo dejo 1 hora y lo voy a tomar, ¿y cómo va a estar? ¿Va a estar frío o caliente? Lo dejé 1 hora, 1 hora y media. ¿Cómo va a estar? Frío, exactamente. Es decir, intercambió ¿qué? Energía. Pero no intercambió materia, porque el café va a estar igual. ¿Se entendió esto? Entonces, en un abierto intercambia materia y energía. En un sistema cerrado intercambia solamente energía. ¿Y qué es un sistema aislado? Un termo. Un Stadler, que son los mejores, que dicen que, yo tengo mi hijo tiene uno, yo no tengo uno, que dicen que soporta 48 horas el agua dentro del recipiente. Ese sería un sistema aislado. ¿Por qué? ¿Por qué soporta 48 horas? ¿Qué les parece? Porque materia no va a salir porque está tapado, mientras la deje el agüita ahí va a estar igual. ¿Pero qué no va a intercambiar? Preferentemente. Si el agua, yo digo que va a permanecer a esa temperatura 48 horas, supongan, más o menos. ¿Qué es lo que no va a intercambiar con el entorno? Porque ese termo tiene paredes aislantes, ¿no? Exactamente. En un sistema aislado o adiabático no se intercambia ni materia ni energía, ninguna de las dos cosas, ¿sí? Un calorímetro es eso que tienen ahí en la foto de la derecha y también de la izquierda, que es un sistema ideal. Hay calorímetros industriales, ¿sí?, que se utilizan para medir calores específicos de metales, justamente para medir pureza, que sí tienen paredes adiabáticas y que tienen resistencias que calientan el agua a una determinada temperatura, por ejemplo, donde yo primero sumergí el metal, mido la temperatura de equilibrio y después puedo determinar el calor específico, ¿sí? Los termos son sistemas que uno dice aislados o adiabáticos, pero no, sí, son sistemas, digamos, que uno puede utilizar para experimentar. En laboratorio generalmente tenemos esos calorímetros de aluminio, que son bastante buenos, que se utilizan para hacer las prácticas de calor específico. El trabajo práctico que viene va a ser de eso. Voy a tratar después de buscar, hoy estuve buscando alguna experiencia de laboratorio donde lo puedan ver y después lo pueden hacer como hicieron el trabajo de péndulo, ¿sí?, para no perder la parte práctica. Con lo cual, fíjense que si uno coloca agua a una temperatura y un metal a otra, ¿sí?, y después mide la temperatura de equilibrio, yo puedo determinar el calor específico que ahora vamos a ver que es del metal, ¿sí? Una variable física que es muy importante. Bien, ahí está lo que es calorimetría. Calorimetría es medir cantidad de calor. Siempre que es metría, es medir cantidad de calor. Termometría, medir temperaturas, ¿sí? ¿Consiste qué? Es justamente en medir las energías puestas en juego. Es decir, medir a través del cambio de temperatura, cuando un objeto está menor y otro está mayor, cuál es de alguna manera, ¿sí?, esos cambios. ¿Por qué? Porque en un sistema como el que vimos recién, pregunta, a ver si se dan cuenta. Si yo tengo un sistema de este tipo, ¿sí?, y no hay intercambio con el entorno, solamente todo pasa dentro del sistema, y yo coloco un objeto que está a mayor temperatura y otro que está a menor temperatura, ¿sí? ¿Quién va a ceder energía de los dos? ¿El que está mayor o el que está menor? Vuelvo a preguntar. Yo tengo dos cuerpos. Supongamos que coloco un metal a 80 grados centígrados y el agua la tengo a 20 grados centígrados. Pregunta, ¿quién va a ceder energía? ¿El metal o el agua? Recuerden lo que dijimos al principio, ¿eh? ¿El que está mayor o el que está menor? El metal, y el metal está a mayor temperatura, ¿está claro? Entonces, uno va a absorber
y el otro va a ceder. Siempre el que está a mayor temperatura, por favor grábenlo, cede energía en forma de calor. Y el que está a menor temperatura la va a absorber. Por lo que dijimos antes, porque el que está a mayor temperatura, sus moléculas se mueven más rápidamente. Y el que está a menor temperatura, sus moléculas se mueven mucho más lentas. Con lo cual, va a llegar un momento en el que en el equilibrio térmico, cuando llega la temperatura de equilibrio, la temperatura de los dos va a ser la misma. ¿Cuál es la fórmula de calor? La fórmula de calor es la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Y siempre que digamos de ahora variación de algo, de temperatura, de entalpía, de entropía, de lo que sea, siempre es final menos inicial, siempre. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hacíamos el desplazamiento que decíamos el x2 menos el x1? Acá es lo mismo. Siempre es final menos inicial. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, dos objetos que están a distinta temperatura, lo que hago es igualar la cantidad de calor. Y digo, el calor que es cedido, ¿sí? Lo pongo positivo, por lo que vimos hoy. C de calor es positivo. Y el calor negativo absorbe. Sí, perdón, el calor que, sí, está bien, el que cede lo pongo negativo, y el que absorbe lo pongo positivo, ¿sí? Siempre que cede pierde, acuérdense esto, si cede pierde va un signo negativo, si absorbe es un signo positivo por lo que vimos en las filminas anteriores, ¿sí? Entonces, puedo igualar acá la masa por el calor específico, por la variación de temperatura de cada uno, y de ahí despejar el calor específico, que es una de las incógnitas que a veces aparecen en el problema. Los problemas pueden aparecer el calor específico o puede aparecer la variación de temperatura, cualquiera de los dos, ¿sí? Después tengo armado una planillita en Excel, ¿sí? Para dárselas, para que practiquen haciendo problemas y puedan así hacer estos dos tipos de problemas cuando tengan, ¿sí? Dudas, cómo resolverlos, cómo despejarlos, cómo resolverlos. Bien. Empiezo un poquito con lo que es el calor para terminar. Entonces, dijimos, cuando hay dos objetos así en temperatura, el que está a mayor temperatura va a ceder una cantidad de calor al que está a menor temperatura, ¿sí? Por eso la cantidad se los dije hoy ya, cuando hablo de calor hablo de energía total, cinética, y cuando hablo de temperatura hablo de energía cinética promedio. Miren una cosa, en el libro, en el Curtis de Biología, aparece algo muy interesante, un ensayo que dice que había un lago por debajo, y él decía, el lago está a una temperatura, por ejemplo, de 2, 3 grados centígrados. Y el ave es homeoterma como nosotros, es más, tiene mayor temperatura, generalmente las aves están en 37 grados centígrados. La pregunta es, ¿quién tiene mayor cantidad de calor? ¿El agua o el lago? De los dos. Porque la temperatura ya vimos que el ave tiene mayor temperatura y el lago tiene menor temperatura. Pero si yo los comparo, ¿quién almacena mayor cantidad de calor? ¿Qué les parece? ¿El ave o el lago? Miren la fórmula de calor. Masa por calor específico por variación de temperatura. Acá la temperatura la estoy fijando en cada uno, pero ¿qué es lo que cambia? Supongamos que tomamos que el calor específico de lo que tiene el ave adentro es igual al del agua, o sea que sería similar al del lago, por la sangre que tiene una densidad similar. ¿Quién tiene mayor cantidad de calor? ¿El lago Nahuel Huapi o el cóndor, el águila que está parada arriba de una rama? A ver qué les parece. Vamos, chicos. A ver, ahí dijeron el águila, el lago. La pregunta es, ¿quién tiene mayor cantidad? Porque si la temperatura es distinta, bárbaro, ¿no? Pero la masa del lago, la masa de agua, ¿es mayor o es menor que la del ave? Porque si yo los litros y litros que tengo de agua en el lago, lo multiplico por el calor específico que digo es que es igual, por esa pequeña variación de temperatura tiene que ser mucho mayor la
cantidad de calor que almacena el lago, ¿sí? Y esto es muy importante, por ejemplo, que lo tengan en cuenta, porque el agua, ¿sí?, almacena una gran cantidad de calor. ¿Qué quiere decir que almacena? Que elevar la temperatura de una cantidad de agua me lleva a una caloría en 1 grado centígrado. Tiene un calor específico altísimo. Ahora vamos a ver lo que es calor específico para terminar. Bien. Capacidad calorífica y calor específico, que son similares, pero son distintos, ¿sí? Cuando uno dice capacidad calorífica, ¿sí?, fíjense, ahí tienen la cantidad de calor que se necesita para elevar la temperatura, lo que les dije recién, 1 grado centígrado, ¿sí?, en 1 kilogramo, ¿sí?, es de 4.186 calorías, y para el cobre 387, lo que les dije hoy de la diferencia del metal al agua. Fíjense, y es lógico esto. A ver, si ustedes están un día caminando por la calle en verano, 36 grados de calor afuera, y van descalzos, ¿sí?, a los saltitos porque el asfalto quema, y tienen que pisar entre un charco con agua y una baldosa de cobre, ¿qué van a pisar? ¿El agua o el cobre? ¿Qué les parece? Tuvieron los dos sometidos a la misma temperatura exterior durante un tiempo considerable, 12 del mediodía. ¿Qué van a pisar? ¿El charquito de agua o van a pisar el cobre para pasar? A ver, ¿qué les parece? Fácilmente. Eleva mucho más la temperatura. Posiblemente si con un termómetro pudiera medir el agua, capaz que está en 28, 29 grados centígrados, pero en cambio el cobre capaz que está a 50 o 60. ¿Estamos? Por eso, por ejemplo, en los calefactores o implementos eléctricos, todos los termostatos están dados por metales, que cuando se calientan se dilatan, y al tocar uno con otro, la corriente se corta. Cuando se enfría, se contrae y se vuelve a separar, y eso hace que la corriente fluya otra vez y nuevamente vuelva a actuar la resistencia. ¿Está claro? Entonces, cuando yo prendo un calefactor y le pongo una temperatura, cuando la temperatura ambiente llegó a la temperatura que yo quiero, ¿qué pasa? El metal, generalmente, hoy son más electrónicos, ¿no?, pero los baños termostatizados tienen este sistema. Entonces el metal se dilata, ¿sí?, toca, y automáticamente la corriente se corta y el equipo deja de calentar. Cuando se enfría, automáticamente se contrae porque se volvió otra vez a su forma, ¿sí?, y vuelve otra vez a separarse y fluye la corriente y se enciende de vuelta. Eso es un termostato. Entonces, la capacidad calorífica es la energía necesaria para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado, ¿sí? Por eso se puede medir en calorías por grados centígrados, joule sobre grados centígrados o joule sobre Kelvin. Es lo mismo, ¿sí? Cambian los valores, pero las unidades son iguales, ¿sí? En cambio, el calor específico es la energía necesaria para elevar 1 grado centígrado 1 gramo de sustancia. Es decir, si yo quiero pasar, por ejemplo, 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 grados centígrados, 1 grado, que es la unidad internacional, necesito 1 caloría. Si yo tuviera que elevar, ¿sí?, 100 gramos de agua, necesitaría 100 calorías, etc. Es proporcional a la cantidad de sustancia y obviamente proporcional, vamos a ver después, a la variación de temperatura. Y ahí está la fórmula de cantidad de calor. El calor es igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Es decir que, fíjense que la variación de temperatura, ahí está, siempre es final menos inicial, y él le da un problema sencillo, calcular la cantidad de calor necesaria para que la temperatura de una sustancia de 0,5 kilogramos, ¿sí?, se pueda elevar en 3 grados centígrados. Es decir, que el delta T es 3 grados centígrados, ¿sí? Acá no me da inicial y final, me da el delta, me dice que ya son 3 grados centígrados. Así que de final a inicial siempre tienen 3, pueden tener, que sé yo, de 30 a 27, etcétera, lo que sea. Entonces multiplico la masa por el calor específico, que es 1 caloría sobre grado centígrado, por la temperatura, la temperatura de grados centígrados que quiero pasar. Fíjense que grados centígrados con grados centígrados se cancela, la masa se cancela con la masa, y lo que hace es multiplicar directamente y me quedan 1500 calorías o 1,5 kilocalorías. Bien, por hoy hasta acá, ¿sí?, para no cansarlos.
Pregunta, así me queda un poquito de tiempo. ¿Pudieron todos entregar el trabajo práctico de péndulo? Que vi ahí tenían problemas, me hicieron preguntas, las contesté obviamente después de las vacaciones. ¿Sí? ¿Alguna duda, algo? ¿Pudieron entregarlo todos, que tenían fecha hasta ayer? Hasta el martes, ¿va? Bien, así ya este fin de semana lo puedo corregir, ¿sí? La semana que viene vamos a comenzar con termodinámica. Seguramente tengan conmigo otra vez o tengan con... No, perdón. La semana que viene creo que no hay clases porque hay fecha de examen. Después se les va a comunicar en cartelera. Pero como hay fecha de exámenes, creo que no hay clases, pero no estoy seguro todavía, ¿sí? Si van a ver los avisos, yo les vamos a avisar. Si hay clases a la hora, seguramente en Zoom o en Meet, dependiendo la disponibilidad que tengamos en plataforma, ¿sí? Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Los primeros problemas de la guía van a ver que son de cambios de temperatura en escala, eso lo pueden ver del video que les voy a dejar, y si no también en internet tienen muchos conversores, no hace falta que se lo sepan de memoria, pero es bueno que sepan las fórmulas y que sepan interpretarlas, fundamentalmente los cambios de escala, eso es importante, ¿sí? Bien, nos vemos la semana que viene o la otra, dependiendo de cómo se den las condiciones, ¿sí? Hasta luego y buen fin de semana. De nada, al contrario, a ustedes.